Hey, wait, I have olives. Nope, not olives. Perfect. Yeah, you think we got it? Buckle up, buddy. Your life is about to start. Lo que hace a BoJack Horseman una serie tan complicada de ver es que es tremendamente real, y hay pocas cosas más desafiantes en la vida que mirarse directamente a los ojos en el espejo sabiendo que tu vida es absurda. El mito griego de Sísifo cuenta la historia de un hombre que fue castigado al eterno labor de tener que levantar una piedra enorme y llevarla hasta la cima de una montaña. Él lo intentaba con todas sus fuerzas, pero siempre que estaba a punto de llegar, la piedra rodaba de vuelta y tenía que volver a comenzar. Se cuenta como Sísifo insiste en este desafío por siempre, incluso estando viejo y ciego, y sin embargo nunca logró llevar la piedra hasta la cima. De eso habla precisamente la filosofía del absurdo, del filósofo y también periodista Albert Camus. En palabras simples, la filosofía del absurdo muestra la contradicción que existe entre esta necesidad intrínseca del ser humano de buscarle significado a su vida y el hecho de que aparentemente la vida no tiene sentido. Es por eso que nunca conseguimos ese cometido independiente de lo que hagamos. A partir de aquí les aviso, amigos queridos, amigas queridas, alerta de spoiler. Si no han terminado de ver la serie BoJack Horseman, dejen de ver este video. Están avisados. La serie se basa completamente en la filosofía del absurdo. Entre otras corrientes filosóficas también, los personajes buscan incesantemente el significado de sus vidas al que nunca llegan. De hecho, en el capítulo final, tanto Princess Caroline como Diane confiesan que están relativamente contentas con las decisiones que han tomado en sus vidas, pero que sin embargo aún así no pueden cerrar ese círculo. Princess Caroline, por su parte, fantasea con lo que podría haber sido su vida si hubiese tomado decisiones diferentes. Y Diane se muestra satisfecha, racionalmente satisfecha, pero no contenta plenamente. Ella durante toda la conversación final con BoJack tiene una actitud de es lo que hay. Es esta sensación extraña de que incluso aunque uno consiga aquello por lo que estaba trabajando en su vida, no existe una meta, no existe un punto final en el cual uno se puede detener. Salir de la escuela, por ejemplo, en su momento se veía difícil y era el mayor desafío que uno tenía, pero cuando se consigue aquello, no es como que tu vida haya cambiado radicalmente. Conseguir estudios superiores, estudiar una carrera técnica, después se convierte en el mayor desafío, es como el desafío definitivo, pero luego lo consigues y nuevamente tampoco sientes que has llegado hasta la meta. La vida no cambia radicalmente ni se siente ningún momento como un antes o un después, es como cuando cumples un año más. ¿Te sientes un año más viejo después de apagar las velas? No realmente, los cambios son progresivos. Camus dice que esto ocurre porque estamos atrapados en rutinas, en formas de vivir que no tienen sentido, a las cuales les damos un significado subjetivo, pero que en el fondo realmente no lo tienen. BoJack es el personaje más reflexivo con respecto a este tema y suele perderse constantemente en enredos mentales que no le permiten tomar acción. Y por eso mismo, si hay algo que lo caracteriza, es que él suele reaccionar a las circunstancias de la vida. Pero no es él quien toma la decisión de sumarse a nuevas aventuras, por decirlo de alguna manera. Y cuando lo hace es porque fue sin querer, ya sea porque estaba borracho o porque dijo algo sin pensar. No tan solo dejó a Todd vivir en su casa después de una fiesta al comienzo de la serie, sin plantear ninguna dificultad al respecto, sino que todas sus relaciones amorosas y todos sus trabajos se inician después de una inercia que él no controla. No fueron cosas que él buscó directamente, sino que simplemente acepta aquello que la vida le pone enfrente. Durante gran parte de la serie, BoJack se deja llevar por los placeres más banales en un intento por no pensar en el sinsentido de Camus. Es así como busca con múltiples parejas y fiestas. Y cuando toma acciones directamente, siempre le sale relativamente mal, porque o son impulsivas o no estaba pensando claramente, como cuando besó a Diane, por ejemplo, o cuando se compró un restaurante por estar compitiendo. Y a lo largo de la serie, BoJack se relaciona con el resto de los personajes en base a una dependencia tóxica, narcisista y también instrumental. Y en ese proceso empieza a depender mucho, no tan solo de las personas, sino también de las sustancias. Todo aquello lo lleva a ocasionar indirectamente la muerte de Sarah Lynn, razón por la cual desarrolla un muy fuerte sentimiento de culpa y vuelve a la casilla inicial, a sentirse pésimo.
y sus argumentos para justificar ese malestar consigo mismo que está presente durante toda la serie van cambiando a lo largo de las entregas. Siente que nació roto, que su infancia fue mala o que nadie lo quiere a pesar de haber sido muy famoso, y vuelve, repitiendo el patrón, a intentar llenar ese vacío con admiración pasajera. Tal como en el mito de Sísifo, Bojack siempre vuelve al punto inicial, como la serpiente que se muerde la cola. El inicio de la evasión de sus problemas antiguos se convierte en la causa de sus problemas nuevos, y nunca puede escapar de ese bucle eterno. A ese círculo vicioso, Bojack le intenta dar solución de diferentes maneras. Es verdad que avanzando las temporadas, Bojack inicia su proceso de rehabilitación, pero para llegar a eso tuvo que cometer errores súper grandes. Y aquí ingresa un componente psicológico y filosófico muy interesante, y es que bastante al comienzo de la serie, de hecho, Bojack se da cuenta de que puede escapar de su responsabilidad si le echa la culpa a las circunstancias. Es así como empieza a argumentar que él no escoge nada, sino que está determinado por sus causas, como la infancia, por ejemplo. Esto se llama determinismo matemático, que dice básicamente que las elecciones son solamente una ilusión, que realmente uno no escoge nada porque está determinado por sus antecedentes, por sus causas, y que si siempre te hiciesen la misma pregunta, siempre responderías lo mismo. El determinismo matemático le permite a Bojack, por al menos un momento, sentir que nada es su culpa, y que si se queda en el sillón bebiendo todo el día, realmente no tenía otra opción. ¿Soy responsable de mi propia felicidad? Ni siquiera puedo hacerme responsable de mi propio desayuno. ¿Sabes? A veces siento que nací con una fuga, y cualquier bondad con la que haya empezado lentamente se ha derramado de mí, y ahora la he perdido toda, y nunca la voy a recuperar. Es muy tarde. Naciste roto. Ese es tu regalo de nacimiento. Estas son algunas de las formas con las cuales Bojack se justifica al inicio para evitar tener responsabilidad sobre sus actos. Y aquí se pone muy interesante porque de hecho Albert Camus dice que existen 3 maneras de intentar dar una respuesta al absurdo de la vida. La primera es la eliminación de uno mismo. No puedo decir cuál es esa palabra, pero ustedes saben cuál es. Y de hecho Bojack echa mano a esa opción en esta clásica escena donde acelera el vehículo, suelta el volante y cierra los ojos. Y es impresionante cómo intenta evitar tomar esa decisión. Incluso él acelera, cierra los ojos y que sea lo que tenga que pasar. Y es interesante porque plantea la idea de que el personaje no puede ni siquiera tomar esa decisión. O sea, incluso la decisión final se la deja al azar, a las circunstancias, pero no la toma él directamente. La segunda opción que nos da Camus para escapar de la filosofía del absurdo es la religión. El alivio que le entrega la religión a la gente es que les permite operar dentro de un campo metafísico en el cual las cosas tienen sentido, pero que se explican a sí mismas. Vale decir, la verdad revelada no se cuestiona, es un dogma. Tenemos que hacer esto porque Dios lo dice, y Dios es causa de sí mismo. Vale decir, Dios es el comienzo y el final al mismo tiempo, el alfa y el omega. Esto nos evita hacernos la pregunta de quién creó a Dios. Eso obviamente te da el alivio mental de decir, ok, es así, punto, y continuar viviendo. Y de hecho, Bojack también busca esta opción cuando va a la iglesia de caballos. El sacerdote del lugar lo ve muy concentrado en la misa porque Bojack llega muy triste, llega muy vulnerable y lo invita a ser parte de la próxima sesión, que de hecho comenzaba en 30 minutos. Sin embargo, Bojack no regresa nunca más. Nos dejan claro entonces que el personaje no cerró la búsqueda del significado ni con la eliminación de sí mismo ni con la religión. Según Camus, nos queda solamente una opción. Esa es la tercera opción, que es la aceptación del absurdo. Camus dice que esta es de hecho la mejor de todas porque ninguna de las dos opciones anteriores resuelve el problema que pretendía. Y aquí el tema se pone muy interesante. Muchos podrían argumentar que el significado de la vida es realmente darle uno mismo un significado, puesto que es subjetivo y cada uno viviría aquello de una manera distinta. Camus respondería a eso que entonces esa es la prueba fehaciente de que la vida no tiene un significado en sí mismo y por eso lo tenemos que inventar. Es aquí entonces donde inicia el arco argumental de todos los personajes, quienes intentan darle ese significado a sus vidas. Sarah Lynn es quizás el intento más desesperado de todos. Ella se lanza de cabeza a los placeres de la vida. Junto con Bojack es uno de los personajes más autodestructivos de todos. Hasta que bueno, tiene un desenlace fatal. Por otro lado tenemos a Todd
Chávez, uno de los personajes más propositivos de la serie. A pesar de que no tiene su vida resuelta y suele de hecho vivir en las casas de otras personas porque su madre lo echó a los 18 años, genuinamente se preocupa de los demás y tiene buenas intenciones, incluso aunque no vaya a recibir un beneficio a cambio. El propósito de Todd es ayudar a los demás, es una de esas personas que disfrutan el proceso de darle solución a cosas. Es por eso que este personaje está constantemente planteando soluciones, creando dilemas, buscando problemas para eventualmente solucionarlos. Le gusta mucho estar en contacto con otra gente también, pero cuando no tiene nada de eso, cuando no tiene su propio negocio o cuando está solo, no se desespera tampoco. Simplemente no se cuestiona demasiado, él disfruta más de los procesos. Sí se pregunta sobre detalles y sobre cómo el mundo está hecho, siempre está cuestionando las cosas, pero no se hace preguntas metafísicas. Este personaje es muy buen ejemplo de vivir el momento presente y no estar atado al pasado o al futuro. Y esto incluso a pesar de que en algunas oportunidades otros personajes sí le hacen ver esta suerte de vida a la deriva. En algún momento, por ejemplo, Emily le pregunta directamente a Todd qué es lo que quiere de su vida y para dónde va, y él no sabe responder esa pregunta. Sin embargo, al minuto siguiente esa conversación se le olvida y simplemente sigue viviendo. Quizás sí hay una cosa que sí le preocupa mucho a Todd y que le generó bastante preocupación al personaje, y fue el hecho de retomar el contacto con su madre, a pesar de que cuando lo hace, él mismo confiesa que no sabe cómo. Pero hay un personaje que está en la vereda del frente. Este sí se cuestiona bastante sobre el significado de su vida y de hecho cuando no llega a una respuesta satisfactoria suele tener crisis de ansiedad. Este personaje es Diane Nguyen. Los dos personajes más reflexivos y que se hacen más preguntas con respecto al significado de la vida son Diane y Bojack. Por eso no es coincidencia que cuando estos personajes se juntan, las conversaciones reflexivas y bastante profundas tienen lugar. Lo más interesante del guión, en mi opinión personal, ocurre precisamente cuando estos dos personajes están juntos. Desde el inicio de la serie, estos dos personajes se necesitan mutuamente para satisfacer esa necesidad de pensar en voz alta, y ese vínculo solamente se rompe en el capítulo final. Ahí se deja ver medio entre líneas que ya no se necesitan o que Diane realmente no quiere necesitar más a Bojack, y también nos dejan bastante claro que esa va a ser la última vez que conversen. Diane confiesa sus sentimientos en ese momento y dice que aunque las personas ya no continúen junto a ti, uno debe saber apreciarlas por lo que significaron en el pasado. Y a pesar de que ese diálogo iba originalmente dirigido a Mr. Peanut Butter, sabemos que en realidad se refería a Bojack. Pero volvamos a los inicios de Diane. En algún momento logró llenar ese vacío existencial viviendo con su novio millonario, pero una vez que terminan, vuelve a quedarse sola y sin propósito. No contaba con su familia, su papá había muerto y tampoco tenía un trabajo estable. Este personaje es mi favorito de toda la serie porque es el que más intenta racionalizar las cosas, para de alguna forma justificar las decisiones que toma, aunque producto de eso termine hiper racionalizando todo y termine con ataques de ansiedad constantes. Quizás la mejor decisión que tomó Diane fue efectivamente casarse con Guy porque se da cuenta de que es una persona que le hace bien. Me parece que Diane es un muy buen personaje porque de alguna manera nos muestra el peligro de racionalizar demasiado las cosas y no saber canalizar aquello en soluciones. Diane es un personaje que piensa por pensar, tiene una curiosidad intelectual, pero no logra convertir eso en algo productivo. ¿Alguien sabe hacer eso bien? ¿Convertir el pensamiento en cosas productivas? Si es así, cuéntalo en los comentarios para que aprendamos. La escena de Diane llorando en el auto, sin pareja, sin familia, sin casa, sin trabajo, sin nada, wow, realmente me hizo sentir muy mal. A todo esto, cuéntenme aquí abajo cuál es su personaje favorito. Ahora bien, lo que es bastante cierto es que el personaje más resolutivo de toda la serie es Princess Caroline. Este personaje es genial porque está constantemente invitando al resto de personajes a tomar acción, a hacer cosas. Princess Caroline es el personaje ancla que sin duda es el que mueve más piezas en el tablero. Los arcos más importantes del resto de personajes se inician, tienen un comienzo cuando Princess Caroline toma la decisión de hacer algo. No tan solo le consigue múltiples trabajos a Bojack, sino que le devuelve a Mr. Peanut Butter aquello que lo caracterizaba, el ser
querido. Sin esa característica, sin ser querido, sin ser popular, Mr. Peanut Butter perdía gran parte de su esencia, y es Princess Caroline quien le devuelve eso. Y esto es muy curioso porque Princess Caroline no tiene para nada resuelta su propia vida. Este es el típico amigo que da muy buenos consejos, pero que es muy malo aplicando esos consejos en su propia vida. Este personaje intenta resolver el absurdo de Camus mediante tener mucho trabajo, mediante tener muchas actividades, muchas cosas por hacer, para así no tener tiempo para pensar. Y de hecho, cuando tiene tiempo libre, este personaje se siente muy mal. Ella estaba convencida de que el propósito en su vida era ser madre, y cuando finalmente consigue aquello, no es tampoco como que el personaje se cierre, sino que sigue bastante activo de hecho. En conversación telefónica con Diane, Princess Caroline le confiesa que la solución a tener mucho trabajo es tener más trabajo. Y eso se lo dice cuando era madre y no tenía tiempo. Esto de alguna manera nos indica que el objetivo de Princess Caroline de ser madre no era realmente por el hecho de ser madre, sino que era para completar una lista de cosas por hacer en la vida. Recordemos incluso que durante bastante tiempo el hijo de Princess Caroline se llama el proyecto de Princess Caroline sin nombre. En la mente de este personaje, la vida se trata de completar muchas cosas, de ir paso a paso completando actividades y tareas. Es su forma de escapar del absurdo. Y es precisamente por la falta de tiempo que Princess Caroline se une bastante con Todd, porque él comienza a cuidar a la bebé. Y esta sinergia entre personajes creo que es la más positiva de toda la serie. Estos dos, Princess Caroline y Todd, son los personajes más resolutivos de la serie. No es de extrañarse entonces que cuando se juntaran consiguieran avanzar bastante rápido. Fue cuando estaban juntos que Todd logra formar su empresa más exitosa y Princess Caroline consigue hacerse las preguntas correctas para saber qué es lo que realmente quería. Y es que ambos personajes están enfocados a cosas muy similares. Todd se enfoca en los procesos y Princess Caroline en los resultados, por lo tanto el match que existió ahí fue casi inmediato. Y por último tenemos a Mr. Peanut Butter, que sin duda alguna sería el personaje favorito de Albert Camus, sin ninguna duda. Este personaje es extremadamente interesante y no tan solo por lo aparente, no tan solo porque es muy divertido, chistoso, positivo, sino porque muy en el fondo es el personaje más inteligente de la serie. Uno tiende a pensar que este can amarillo realmente no entiende mucho qué es lo que pasa y solamente levanta las orejas, saca la lengua y cosas por el estilo, pero lo cierto es que él resuelve, es el único personaje que logra resolver la filosofía del absurdo de Albert Camus, y de hecho lo confiesa directamente, textual. Lo dicen bastante temprano en la serie de hecho. Pon atención. El universo es un vacío cruel e indiferente. La clave para ser feliz no está en buscar el significado, sino en mantenerte ocupado en cosas sin importancia, hasta que eventualmente te mueras. El señor Mantequilla de Maní resolviendo los misterios del universo en 10 segundos. Un grande. Es demasiado interesante cómo cada uno de los personajes va resolviendo de diferentes maneras el conflicto inicial de la obra, que es encontrar el significado, y cómo Bojack pasa de ser un caballo que el único problema que tenía era tener tiempo libre a un caballo en bancarrota y preso. Todos los problemas que lo llevan a esa situación final y que casi lo matan, los ocasiona él mismo. En este punto, Jean-Paul Sartre diría que eso está excelente, que está absolutamente bien, porque en un mundo, en una realidad sin dioses, lo único que uno puede hacer es hacerse responsable de sus propias acciones. Y eso tiene que ser una de las cosas más duras de enfrentar en la vida, la contradicción de no tener sentido en la vida y al mismo tiempo hacerte responsable de ese sinsentido. ¿Cómo lo haces tú, por ejemplo, para responder al absurdo de Camus? Cuéntamelo aquí abajito. Yo sé que es una pregunta un poco profunda, un poco difícil, pero a veces es bueno hablar de estas cosas que nos ponen un poquito ansiosos. Dale like a este video si te gustó y suscríbete para ser parte de esta comunidad. Chao.